Ok, gloria a Dios. Entonces, leímos 1 Corintios 1 y su verso 10. Y lo quiero leer nuevamente. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas que ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Esto es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Peleas, porque cada quien tenía un líder y ellos querían seguir solamente a ese líder. Entonces el apóstol Pablo les manda esta carta diciendo a la iglesia, pero antes que él les hace entender o les presenta esos argumentos de las peleas que ellos tenían, Pablo quería primeramente introducir su autoridad como apóstol. Porque a veces, hermanos, hay gente cuando le queremos decir que anda en problemas o quererlo dar un consejo para que no haga lo que estaba haciendo o que está haciendo, porque a Dios no le agrada, y muchos de ellos dicen, pues, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Verdad? Eso sucede en el pueblo que no conoce a Cristo. Pero a veces también sucede en algunos creyentes, cuando la carnalidad sube otra vez, o sea, la incredulidad sube, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo de parte de quién va a dar él el consejo a esa iglesia de Corinto, como también a nosotros ahora, que tenemos para poder recibir el consejo de los apóstoles o de las escrituras, debemos primero saber quién lo está mandando, quién autoridad que tiene él para decirnos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Jesucristo, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Miren, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que él es un apóstol elegido por Dios, elegido por Jesucristo. También dice en Romanos 1:1, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Esto es a la iglesia que estaba en Gálatas. También, en Roma, también dice en Gálatas 1:1, dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Efesios 1:1 también dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Miren, hermanos, Pablo estaba hablando a diferentes iglesias, pero está hablando él que lo que él va a decir, lo que él va a hablar, lo que él les aconseja al pueblo, no es de él, sino es de Dios. Él es un evangelista, él es un apóstol nombrado, elegido por Cristo mismo. Aleluya. Entonces lo que él va a decir tenemos que considerarlo, su autoridad que viene de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y también la iglesia que considere, hermanos, que no es cualquier persona, sino hay que pensar que Cristo lo ha comprado.
somos comprados por el Señor, entonces tenemos que someternos también, tenemos que reconocer la autoridad de Cristo por lo que hemos sido comprados. También dice, hay un versículo también que dice en la Biblia que un padre disciplina a su hijo. Asimismo Dios, como somos sus hijos, también nos disciplina. Y si recibimos disciplina, debemos estar agradecidos porque eso nos hace saber que somos hijos de Dios. De lo contrario, no seríamos hijos si no recibimos ninguna disciplina, sin un llamamiento de atención. No seríamos hijos, ¿verdad? Pero cuando recibimos un llamado, un regaño, por decirlo de esta manera, reconocemos la autoridad de Cristo y eso nos hace también creer que sí somos comprados, amén, con certidumbre, sin duda. Dice, versículo 2 dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Mire, también la iglesia debe considerar que somos comprados por Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia de que estaba en Corinto, había entre ellos problemas, porque decían unos, yo soy de Cefas, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, y otros, yo solamente a Cristo. Entonces ellos deberían unirse en un mismo sentir, no están dirigiéndose, no son comprados por ningún líder, sino por Cristo mismo. Así que Corinto estaba una iglesia ahí, era una parte del cuerpo de Cristo. También los de Gálatas eran otra parte del cuerpo de Cristo. No quiere decir que no eran de parte de Cristo. Quizás otro pastor estaba allá, otro pastor en Gálatas, otro pastor en Éfeso, pero el consejo que estaban recibiendo la iglesia es de Cristo. Como igualmente en nuestro tiempo ahora muchos se jactan diciendo, oh, que yo soy de tal iglesia, yo que soy de tal organización, se creen mejores. Pero hermanos, si usted ha sido comprado con Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo. Y eso nos hace, hermanos, ser creyentes por ser comprados por la sangre de Cristo. Aleluya. Eso es lo que debemos nosotros llegar a entender, que somos comprados, no estamos dirigidos, nos fuimos comprados. Por ejemplo, aquí tenemos un título de la organización, por decirlo así, la puerta es Cristo, pero Cristo nos ha comprado, ¿verdad? No estamos comprados por alguien más, solamente por Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo quería, que la iglesia de Corinto se unieran en un mismo sentir y no estar peleándose por decir que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Apolos, porque al final de cuentas, dijo Pablo aquí, lo quiero leer, el versículo 13, dice, ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? En otras palabras, ¿acaso Cristo está dividido en pedacitos? No, es un cuerpo. Entonces, al decir un grupo que yo soy de tal fulano, entonces quiere decir que ya se descoyuntó, ya está separado del cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo lo trae en un pensamiento como decir que se unen las coyunturas que se han zafado. Hay que volverlos a poner a su lugar para que estén conectados. ¿Se acuerdan que Cristo mismo dijo que Él es el árbol, Él es la viña y ustedes las ramas? Amén. Una rama que se desconecta del árbol cae en el suelo y dice bien clarito, vienen, los recogen, lo hacen leña y se lo llevan al fuego. Y eso es exactamente lo que nosotros conocemos. Un árbol que tiene ramas, pero si una rama se desgaja o se quebra, como decimos, el viento lo quebra, se desconectó del árbol. Está tirado en el piso,
no va a dar fruto más, hasta ahí llegó. A muchos árboles ya están casi para macizar sus frutos o para madurar los frutos, pero pasa un viento y lo quiebra y hasta ahí quedó. Las ramas caen, los frutos ya no siguen creciendo, se secan y alguien viene, los hace leña y su final es irse al fuego. Entonces, así mismo es la iglesia, hay en diferentes lugares del mundo, pero dentro de ellos, hermanos, la iglesia es un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, aleluya. Y así que podemos nosotros estar seguros, hermanos, si hemos creído en Cristo, Cristo nos compró, Cristo dio su vida por nosotros, por lo tanto debemos reconocer la autoridad de Cristo sobre nosotros y debemos someternos bajo la voluntad del Señor, aleluya. Y eso es por lo tanto el apóstol Pablo dice también, para traer ese consejo, él presenta es decir, que presenta sus credenciales a la iglesia, porque para que ellos completamente sepan que Dios mandó a Pablo. ¿Quién no va a tener temor, hermanos, cuando alguien se asome con un uniforme representando a la autoridad? Uno reconoce porque sabe que es autoridad. Entonces, uno sabe que lo que le están diciendo se tiene que obedecer, de lo contrario vamos a padecer las consecuencias. Así que el apóstol Pablo está trayendo este mensaje a la iglesia de Corinto para que se unen en un mismo sentir. Dice aquí el verso que leímos, lo quiero volver a leer, dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de Cristo Jesús. Miren, ahora él dice aquí, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Así que, hermanos, en una iglesia es como una familia, deben vivir en armonía, debemos vivir y tratarnos unos con otros con respeto, con armonía. Si en una casa no hay respeto, mis amados hermanos, no hay armonía, no se obedece uno al otro, ¿qué sucede? Hay pleitos. Y se hacen pleitos grandes, hay familias divididas porque dejaron que entró el pleito. Y así es en una iglesia cuando empiece uno que esto y el otro, que yo soy de acá y que el otro no es de aquí. Entonces hay divisiones. Y el apóstol Pablo vio en esta iglesia de Corinto, era una iglesia muy dividida, pero también tenía dones de Dios, dice el versículo que leímos, quiero seguir leyendo, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósitos, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Ahora dice el 13, ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Es una pregunta retórica. Dice, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Dicen, claro que no. Ok, Cristo fue crucificado por nosotros, por lo tanto, tenemos que obedecer a Cristo. Dice, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? No, por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie me puede decir que fue bautizado en mi nombre. Así también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, no con palabras ingenuosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Ahora, ya sabemos, hermanos, ya la iglesia está sabiendo quién le está hablando. Es Pablo.
Pablo elegido como apóstol de Jesucristo, que él recibe las revelaciones del Señor, ahora viene a la iglesia y esta misma también nos trae a nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, como comprados de Cristo Jesús. Sabemos que la autoridad de Cristo tiene autoridad sobre nosotros y debemos nosotros obedecerlo. Aleluya. Entonces, también dice, Primera de Corintios 3 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. O sea, las peleas, las contiendas, los chismes, lo que viene en la iglesia, o que las personas adquieren en sus corazones y lo expresan, no viene de Dios, no viene ni de esa fuente, no viene de Dios, sino viene de la carnalidad. Es evidencia que la persona todavía vive en su antigua manera de vivir. Si no se ame uno al otro, si no respete uno al otro, lo que está mostrando es que todavía vive en su estado pecaminoso. Es lo que dice aquí, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Verdad? Es una pregunta. Cuando hacen eso, hay pleitos y hay cosas así en la iglesia, divisiones. Dice, ¿no viven así los del mundo? Y van a decir, sí, así viven. Los del mundo así viven. Como dicen unos contrapuntianes unos a los otros, haciendo menos unos a los otros y unos creyéndose ser más que otros. Pero en el pueblo cristiano no debe suceder así. Amén. Aleluya. Entonces también dice, 1 de Corintios o 2 de Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. El consejo del apóstol Pablo dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas de Dios, esas promesas que Cristo nos ha dado, hermanos. ¿Cuáles promesas? Las promesas que Cristo nos ha perdonado. Las promesas es que Cristo nos ha ofrecido una vida en el cielo. Nos ha dado, hermanos, esa potestad de ser hechos hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que negarnos nosotros mismos y seguir a Cristo. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Aleluya. Esto es la vida del creyente. Nadie le va a estar golpeando, diciendo, cambia tu vida, sino la persona que ha sido comprado con la sangre de Cristo, es propiedad de Cristo, tiene que someterse bajo la autoridad de Cristo, tiene que hacer su voluntad del Señor. Así que mis amados hermanos, para venir al congregarse, para ser fiel al Señor, necesitamos saber que Cristo nos ha comprado. Tenemos que ahora hacer la voluntad de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos o tememos a Dios. Capítulo 5 de Efesios y verso 21 dice, es más, sométense unos a otros por reverencia a Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Y no solamente el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Esos son los verdaderos llamados apóstoles de Jesucristo. Porque los que no son apóstoles no les interesa el bien de la iglesia, su santidad, su vida fiel al Señor. No los interesa porque no son de Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos? Dijo el Señor, el que no es dueño de las ovejas,
no los busca, no les da agua, no les da pasto, porque no es dueño, es asalariado. Pero el que es el dueño y es el pastor, busca sus ovejas, ama sus ovejas. Si se enferma, lo está curando, va vigilando. Hermanos, el canto que cantaron los hermanos hace momentos, ¿cómo dice? Eran 100 ovejas, pero uno se quedó por allá perdido entre las piedras. Él dejó las 99 y fue tras la que estaba perdido. No dijo, pues uno no me vale nada, aquí tengo las 99. Aquel que se quede. No, porque es de él. Es de él, es su comprado. Y usted sabe, hermano, cuando uno compra una cosa, no dice, pues que se quede. No, lo busca, lo arregla. Si es su auto, usted no va a decir, llega en un peñasquero allá por allá, se descompone su carro y le empuja al barranco, pues ya no me sirve. No lo hace eso. Llama a alguien que lo vaya a traer y lo lleva al mecánico y paga porque lo quiere arreglar, porque es su comprado. Cuanto más Cristo, que nosotros somos comprados con su sangre preciosa. Él nos ama, aleluya. Él nos ama más que lo que nosotros nos imaginamos, lo que podemos nosotros entender. Es lo que el apóstol Pablo nos aconseja ahora. Ahora dice el versículo 7 del mismo capítulo 1. Dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mantendrá firmes hasta el fin para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Miren, hermanos, una cosa es que tenemos que esperar a Cristo. Es lo que estamos esperando, hermanos. Nosotros no estamos aquí sin tiempo, nomás haciendo lo que nos da la gana. No, estamos esperando a aquel que nos compró. A aquel que fue crucificado, a Jesús, el que lo crucificaron en la cruz, lo sepultaron y resucitó de los muertos al tercer día. Y él mismo dijo, voy a preparar lugar para vosotros y vendré. Aleluya. Y a él estamos esperando, y cuando él venga, nos vamos a ir, hermanos. Y eso es lo que nos da gozo, seguir esperando, pero en santidad. No devolviendo mal por mal, como dicen, hermanos. No es tiempo para eso. No hay tiempo para devolver mal por mal. Más bien bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que nos hacen mal. Porque no hay tiempo para estar peleando. Porque si en ese momento aparece el Señor, hasta ahí llegamos, mis amados hermanos. Vamos a perecer juntamente con los que nunca han creído en Cristo Jesús. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que hay que ser fiel. También dice en el mismo capítulo, verso 9, dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Miren, hermanos, Dios lo hará porque Él es fiel. ¿Qué nos pasa, hermanos? Lo que nos está pasando, todo lo que vemos, hermanos, lo que nos pasa, dejémosle en las manos de Cristo. Es lo que Cristo ha dicho, hermanos, es lo que Cristo dijo y ha dicho, y lo dicen los apóstoles, amarnos unos a los otros, tolerarnos unos a los otros. Es tener paciencia los unos con los otros, perdonarnos unos con los otros. Dice también Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso
se acerca. Amén. Este mensaje, estas palabras del apóstol Pablo son tan agradables. Son tan agradables cuando una persona desea paz, cuando una persona desea gozo. Hermanos, estos caen bien. No hay tiempo para discusiones, no hay tiempo para las peleas, y no hay tiempo porque hay una esperanza en Cristo Jesús. Manténganse firmes sin titubear, dice, sin dudar, sin pensar, a lo mejor no viene, no, Él va a venir, Él va a cumplir sus promesas. También dice en 1 de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, hermanos. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Cristo Jesús, que hasta ahora, hermanos, Él es fiel para con nosotros. Si nosotros lo amamos, si nosotros lo obedecemos, hermanos, Él va a cumplir sus promesas. Gloria a Cristo. Pónganse de pie, hermanos, y démosle gloria a Dios, que tenemos esperanza. Somos un pueblo, como dice el título, dice, llamados por Dios para ser su pueblo santo. A eso nos llamó el Señor, hermanos, para ser pueblo santo, un pueblo unido, un pueblo que ama, un pueblo que respeta, un pueblo que se anima unos a otros. Aleluya. Oremos.